Hola. Bueno, muy bien. Voy a intentar a partir de este video proponerles los temas de discusión, de reflexión más importantes que quedan en esta parte de la materia, relacionados todos con la dimensión política de la praxis pedagógica. Nosotros recuerdan que habíamos estado trabajando a partir de este texto, en realidad el de Juan Carlos Portantiero, que plantea la visión de Gramsci respecto de la educación, como necesariamente íbamos a pensar lo pedagógico a partir de las prácticas. Nuestras reflexiones están anudadas a las prácticas y por eso apelamos al concepto de praxis. En este sentido, es importante poder hacer una primera distinción que ustedes tienen planteada en el texto de Chantal Mouffe acerca de la política y lo político. La política referida a todas aquellas cuestiones que nosotros evidenciamos en nuestra cotidianeidad, en nuestras prácticas personales que se aglutinan en prácticas colectivas. El atravesamiento de aquello que llamamos los fenómenos políticos en la vida cotidiana a partir de cuestiones muy concretas y materiales constituirían este eje de la política. Lo político para Chantal Mouffe tiene más que ver con los aportes en teoría, o sea, las cuestiones vinculadas a lo conceptual referido a las temáticas políticas. Entonces tenemos por un lado lo político como la teoría de la política y la política como las prácticas concretas, empíricas, de las que todos somos parte como destinatarios, como protagonistas, como partícipes. Bueno, muy bien. Quería comenzar leyéndoles, permiso, perdón, un pequeño texto. A ver. Si yo les leo lo siguiente. El Fondo Monetario se llama internacional, como el banco se llama mundial, pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington. Y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde come, aunque Estados Unidos es por lejos el país con más deudas en el mundo. Nadie le dicta desde afuera la orden de poner bandera de remate a la Casa Blanca y a ningún funcionario internacional se le pasaría por la cabeza semejante insolencia. En cambio, los países del sur del mundo, que entregan $250.000 por minuto en servidumbre de deuda, son países cautivos y los acreedores les descuartizan la soberanía como descuartizaban a sus deudores plebeyos en la plaza pública los patricios romanos de otros tiempos imperiales. Muy bien, escuchando este texto, ¿ustedes determinarían que es un texto político? Seguramente que sí, y de hecho vamos a pensar un poco por qué escribe el autor este texto o en qué contexto lo escribe, y nos encontramos con la graciosa idea de Eduardo Galeano, que piensa el mundo patas arriba y la escuela del mundo al revés, que nos enseña el mundo a partir de estas cuestiones. Vayamos a otro texto. Dice:
La escuela sale de viaje. Otra de las actividades características fue la organización de los viajes de fin de año. La primera experiencia fue una salida de un día a San Clemente y allí conocieron el mar, el parque acuático Mundo Marino. Este viaje lo hicimos con el apoyo de un programa de televisión en el que ofrecían la posibilidad de cumplir los sueños. Viajamos junto a un centro educativo de Barracas, con cuya maestra, María Eva, planificamos muchas actividades. Esto sucedió en el año 2001. En el año 2003 hicimos nuestro primer viaje a Chapadmalal. Fueron 5 días maravillosos y a partir de entonces todos los años planificamos el viaje. Muy bien, este texto les parece político, está acompañado de algunas fotos del viaje. Bueno, quizás si vemos la tapa de qué escuela estamos hablando, una escuela comprometida con un proyecto educativo popular que busca que sus estudiantes estén incluidos en propuestas de derecho a las que habitualmente no tienen acceso. Entendemos que el viaje tiene una característica profundamente política, es parte de una práctica de restitución de derechos de esta institución. Entonces quisiera poder hacer algunas distinciones acerca de distintos aspectos que componen estas prácticas políticas, porque pensaba que las prácticas se dan en el marco de culturas políticas que nos representan a distintos colectivos en los cuales participamos y hacemos política, que las prácticas se dan en el marco de sistemas políticos, que son los modos de organización de la política. Nosotros en el sistema educativo tenemos la figura del Consejo Escolar, la figura del Ministerio Educativo de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, de la Dirección General de Cultura y Educación, cada una con sus normas, sus roles, sus prácticas diferenciadas respecto del sistema político. Pero también hablando de las prácticas políticas, que insisto, tienen que ver con culturas políticas, con sistemas políticos, podríamos hablar de los sujetos que participan de la política o los sujetos en tanto sujetos políticos, que nos hace formar parte de los fenómenos de la política, en tanto qué características somos sujetos políticos. Por último, otra cuestión a considerar me parece que es la de los distintos proyectos políticos de los cuales podríamos o no formar parte. Todas estas cuestiones están presentes en nuestra tarea cotidiana como docentes, en las escuelas, en los jardines de infantes, en los caminos que recorremos como educadores, ¿no? Hago un resumen, a ver si se puede ver. Práctica política, cultura política, sistema político, sujeto político, proyecto político. En el último renglón ustedes pueden ver que dice prácticas de organización colectiva y sindicalización, que es un punto que nosotros vamos a retomar mientras mis hijos corren, particularmente en lo que tiene que ver con lo propio de las formas de organización política de los docentes a través de los sindicatos. Bueno, en el texto de Chantal Mouffe hay algunos conceptos que luego de muchas idas, venidas, reflexiones, teorizaciones, nos ofrece esta autora belga, casada con un argentino que se llama Ernesto Laclau, donde ella pone de manifiesto cómo
la construcción de la política, contrariamente a algunas ideas que uno tiene, se fundamentan en la construcción de antagonismos.